Vamos a estar viendo el Salmo 127. Bueno, a modo de introducción, creo que todos los presentes y escuchas deseamos y queremos vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida digna y lo mejor posible. Yo creo que si hacemos una encuesta, la mayoría de los seres humanos queremos vivir de esta manera. Queremos vivir agradablemente a Dios, aquellos que creemos en Dios, e incluso aquellos que no tienen a Dios en sus vidas o que no le conocen y muchas veces viven bien, igual lo que sin Cristo, también apelan y anhelan vivir una vida buena, una vida honesta. No solo los creyentes, sino hasta aquellos que no buscan de Dios, anhelan tal deseo, tal cosa. Es interesante entonces saber que la Biblia nos anima a soñarlo y también nos da herramientas para poder construirlo, el bien para todos, construirlo al mundo ideal. Y cuando digo la Biblia nos da herramientas y nos instruye, quiero decir que construirlo estoy formando parte de un mundo bueno. Y herramientas son para usar. De nada sirve una buena pico del oro, la mejor pico del oro, si no se usa. De nada vale el mejor metro láser si no lo usamos. Las herramientas son para usarlas. Y bueno, aquí en el Salmo 127 lo que vemos es cómo Dios nos da la capacidad y las herramientas para vivir y soñar con ese mundo bueno, ese mundo perfecto. Entonces, al prestar atención hoy a lo que dice el Salmo 127, podemos darnos cuenta de cómo Dios está interesado en tal fin. Es Dios dándonos instrucciones de cómo llevar adelante la edificación de nuestra casa, la edificación de nuestra vida, el cuidado y cómo debemos de ser guía para nuestros hijos o para de quién somos referentes. Yo le voy a leer en la versión textual, Biblia textual, que es más acercada a los originales y casi que ni orar precisamos para preparar un discurso. No, tiene un montón de correcciones lindas la Biblia textual, donde nos ayuda con algunas palabras y algunas aclaraciones a sacar mejor provecho de nuestra lectura, ¿sí? Lo voy a leer en esta, que es muy parecida igual a la versión Reina Valera. Dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Verso 5. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Así es la primera lectura. ¿Qué le llama la atención? Yo tuve la oportunidad de leerlo en varias versiones, prepararlo, meditarlo, pensarlo, y bueno, yo vengo con algo preparado. Pero a mí me llamaba mucho la atención y quería llegar al final, decía, en la puerta. No, en la puerta. Lo de la puerta me llamó mucho la atención y lo tuve que indagar, investigar, y luego vamos a ir llevando eso. Pero es verdad que a primera vista no es un salmo que nos complique la vida, ¿no? Sino que se muestra como muy amplio en lo que Dios quiere decir, en lo importante para Dios. Y como dije en la introducción, soñamos un mundo ideal, un mundo posible. Es posible cuando Dios está en medio de todas las cosas, cuando Dios forma parte de lo que vamos edificando. Bueno, como título, no todas las Biblias tienen título, pero yendo al pasaje en sí, en la Biblia textual dice Cántico gradual para Salomón. En algunas traducciones dicen que es un cántico gradual escrito por Salomón. Es importante. Y algún otro teólogo pone por ahí
es un cántico gradual de David a Jesucristo. Cuando habla del amado allí, ahí se toma la base para que el título sea esto. ¿Qué es un cántico gradual? Bueno, dice la Biblia de estudio, que tenemos, que muchos hermanos han invertido mucho tiempo para dejarnos la tarea casi que pronta, dice que cántico gradual es el título de 15 salmos, del 120 al 134, todos llevan este título, cántico gradual. ¿Qué es un cántico? Es una canción. Dice que puede llamarse de esa manera porque se cantaba mientras se subían las gradas que había en el templo, de entre el patio de las mujeres y el patio de los varones. Entonces tenía cierta gradación, se iba moviendo el cántico, ¿no? Hay 15 salmos y justamente había 15 gradas entre el patio de las mujeres, el 15º escalón, se llegaba al espacio de los varones. Y también, y esta es la versión que más, o el recurso que más deja claro es, o por lo menos que mayores estudiosos están de acuerdo, es que es el cántico del peregrino. Son los salmos que los peregrinos, cuando ellos subían a adorar a Jerusalén, iban cantando estas canciones, estos 15 himnos, 15 canciones. Y está más que interesante porque en estos 15 salmos lo que se aborda el tema es la familia, cómo formar el hogar, cómo llevar adelante la vida. Y de esa manera, con esa cabeza, se llegaba a adorar al Señor, a ofrecer el sacrificio y a adorar a Dios. Eso es referente al título. Y en cuanto al autor, aparentemente lo escribió David para Salomón. Pero vamos, o sea que lo que voy a decir esta mañana es, desde este punto de vista, es como David le escribe consejos a Salomón de cómo edificar y cómo guiar una familia, que nos sirve a todos, ¿verdad? Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 22, por ahí apoyo el pensamiento más de que es David. ¿Saben que manifiesta allí el libro de Crónicas el deseo que David tenía de edificar casa a Dios? ¿Sí? Y le dice, ¿cómo me gustaría que este Dios Todopoderoso tuviera un lugar específico donde adorarle? Y estaba en su cabeza la idea de edificar casa a Dios. ¿Lo recordamos? Sí. David estaba deseoso de edificar un templo a Dios. Y habla con Dios, y Dios, ¿qué le dice? Lo lamento, David, pero tus manos han derramado mucha sangre en mi presencia. Así que tú no serás el que me erija una casa, sino va a ser tu hijo. Va a ser un hijo tuyo al quien yo le voy a dar todo como para hacer. Y dice que David, allí si leemos con atención en 1 Crónica 22, dice que primeramente establece el lugar, ¿sí? Reúne extranjeros para preparar piedras. Leemos 1 Crónica 22 y vemos que él dice, bueno, todos los extranjeros van a ir a preparar las piedras para lo que va a ser el templo. Preparó mucho hierro para anclar las puertas a los muros. Dice también que sidonios y tirios trajeron mucha madera de cedro. ¿Para qué? Para el templo. Versículo 5 de 1 Crónicas 22, para no perdernos, resume un poco lo que estaba pensando David acerca de la casa de Dios. Dice que antes de su muerte, el versículo 5 de 1 Crónicas dice que David había preparado todo con abundancia. O sea, había abundante madera, abundante oro, abundante bronce, abundantes siervos, abundante lo que se precisa para edificar un templo, abundantes telas, todo había en, repita conmigo, abundancia. David no solamente tenía la idea y el sueño de edificar, sino que se puso manos a la obra y trabajó para traer las cosas. Dios le dijo que no, pero también le dio una promesa diciendo que un hijo tuyo va a ser el que va a hacer la casa. ¿Y qué hizo David? Hizo lo que podía hacer. No iba a hacer el templo, juntó todo lo que tenía. Dice con abundante, antes de su muerte se aseguró que hubiera de todo.
El verso 14 de Primera de Crónicas 22 dice, ya David hablándole a Salomón, mirá que con grandes esfuerzos he juntado, le voy a decir para que tengan una idea, 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, y por las dudas, hierro y bronce que no se pueden contar ni pesar. Eso es lo que David había preparado. Me llamó mucho la atención. Por eso elijo este punto de vista de que David es que le da el consejo a Salomón como su hijo cuando escribe el Salmo 127. Edificar. Lo primero que vemos es diciendo, si Jehová no edifica la casa. Recordamos que es poesía un salmo, ¿verdad? No se está refiriendo específicamente a un albañil o a un constructor. Lo está usando como una figura para decir lo que quiere. No, a ver, si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. No específicamente se refiere al albañil, a las herramientas o a los materiales. Es poesía. David empieza a tirar la idea de cómo un edificador, le va a decir, bueno, está bien dicho, ¿no? Un albañil. Hay mucha gente del gremio de la construcción no le gusta que le digan albañiles, le gusta que le digan constructor. Yo no soy albañil, yo soy constructor, porque suena como más importante, ¿no? Bueno, en este salmo, si David estuviera en cuenta esto, diría, en vano edifican los que trabajan, los constructores. Se está refiriendo a la casa, a la familia. En vano edifica una familia aquel que no tiene a Dios en cuenta. Si Jehová no edifica la casa, en vano es que edifiquen los trabajadores. Trabajadores le dicen en Argentina. ¿Saben que es un salmo muy conocido? ¿Por qué? Para el Día del Padre. Es más, cuando empieza a preparar el salmo, le muestra a Marta un saludo de la iglesia local, aquí que decía el Salmo 127.3, los hijos, esto, aquello, hablando de los hijos para los padres. Es verdad, es un salmo conocido por eso, porque trata de la familia, de la casa en general. Si Jehová no edifica la casa, lo que es la familia, todo lo que un hombre necesita y una mujer para vivir tranquilos, es en vano que se edifique. El consejo es que Dios tiene que edificarla. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Es una buena pregunta. Si Dios tiene que edificarla, el salmista está diciendo, en vano edificamos la casa o lo que queremos formar como una familia, si Jehová no la edifica. Y la pregunta es, ¿cómo la edifica Dios la casa que soñamos, la casa que queremos, la casa que Él quiere que tengamos? Dándole el lugar que corresponde. Así Dios edifica la casa, dejando que nos guíe al caminar, y no solamente que esté a nuestro lado, sino que en la toma de decisiones Él también esté presente. La pregunta sería entonces, cuando vamos a definir dónde van a estudiar los chiquilines, qué es lo que vamos a hacer con nuestra economía, qué paso vamos a dar, vamos a edificar acá, ahí está Dios presente en las charlas que tenemos como familia. Entonces la manera sería que Dios edifique la casa estando presente, con su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Cuando definimos el año como familia, ¿no? ¿Está Dios allí en el plan? Cuando decidimos como familia entera qué rumbo va a tomar, dónde se va a estudiar, qué curso vamos a hacer, ¿está Dios allí? ¿Le preguntamos a Dios o solamente venimos a la iglesia el domingo y Dios quedó en Dios de los domingos? El salmista da la idea diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores o los que la edifican. Si no está Él, dice su palabra que es en vano. Ahora, saben que Miguel no está acá hoy, ya de última lo dejamos pegadito acá. Ángela sabemos que está en España, pero Miguel no está. Tiene una cláusula de tiempo en el trabajo que tenía y venía trabajando a full time.
Ayer lo acompañamos un poquito con Marta, tuvimos los 3 enanos allá en Toledo, pasamos bárbaro para que él avanzara. No sé qué le pasó, cómo se llama el problema de la computadora, que no le guardó, y aparentemente todo lo que avanzó ayer fue, como dice el santo botón, fue en vano. Y qué feo es trabajar en vano. O sea, todo el esfuerzo, la dedicación que se metemos. Y eso es lo que está diciendo el salmista cuando queremos formar nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida, y no está Dios en el tema. Y todo lo que hagamos es en vano. Otro ejemplo, que nos puede hacer reír, trabajar en vano. Hace poquito, una de las tareas que me mandan en la empresa a hacer era colocar 7 inodoros. Para algunos es una estupidez, para algunos una pavada, pero en realidad tiene su recurso. ¿Saben que estuvimos con otro muchacho toda la mañana y habíamos colocado 3? Estaban deformes y levantábamos, tirábamos la cisterna, la válvula, the call, y siempre nos perdía por algún lugar. Entonces llegó el mediodía, en vez de tener los 7 inodoros colocados, teníamos 3. Como 2 tipos colocando 3 inodoros. Entonces habíamos trabajado mucho y da bronca, es decir, se trabaja en vano, o sea, trabajar el santo botón. David le está diciendo a Salomón entonces, Salomón, si vas a edificar casa, si vas a edificar una familia, hacelo con la presencia de Dios contigo, para que tu trabajo no sea en vano. Y ustedes se acuerdan cuando Salomón queda como rey, lo primero que hace es pedir sabiduría a Dios para gobernar ese pueblo tan grande. Y Dios le dio sabiduría, ¿sí? Por cuanto no había pedido. O sea que estaba bien formadito Salomón, ¿no? Y eso es un trabajo de David. Lo otro es guardar la ciudad, vigilar. Y acá David usa la figura de un centinela, de un vigía, según la versión que atendamos. Dice entonces lo mismo, que si Jehová no cuida la ciudad, si no cuida, en vano es que trabaje la guardia, en vano es que el centinela cuide. Acá tenemos un centinela de oficio, ¿no? Al santo botón es que te quedes despierto con los ojos grandotes si Jehová no cuida la casa. Ahí le está diciendo David a Salomón, hay que poner a Dios en la toma de decisiones y cuidar lo que se ha logrado, también dependiendo de Dios. Porque si no lo cuida Dios, todo lo que se haga termina siendo en vano. Incluso la vigilancia que podemos darle a aquello que hemos logrado se hace vano, y vano es inútil. Protección, cuidar lo hecho, cuidar lo edificado, esforzarnos por cuidar lo que Dios nos dio. Y algo lindo, o un pensamiento que me gustó mucho, tener en cuenta que nuestros esfuerzos por hacer y por cuidar no excluyen a Dios. Muchas veces nos estamos esforzando por tener nuestra familia, tener el vínculo familiar perfecto, que nuestra casa agrade a Dios, pero no descansar en nuestros esfuerzos, sino descansar en que Dios lo está haciendo. Tener claro entonces que nuestros esfuerzos no pueden sustituir a Dios. Es vano si Dios no cuida. El versículo 2 pone otro ejemplo, David, y le dice, habla acerca del trabajo. Es vano, por más mucho esfuerzo que uno ponga, no garantiza lograr las cosas, los objetivos. ¿Cuántos hombres y mujeres podemos identificar en este pasaje? Que salen temprano en la mañana y le dan hasta altas horas de la noche para lograr tener una buena cobertura familiar, que el alimento no falte. Son causas justas, pero dice la Biblia que es en vano si Dios no está allí. La invitación de David en las 3 figuras que usa, tanto el centinela, tanto el que edifica, tanto como el que cuida, o sea, el que cuida centinela, que ahora dije, tanto como el que trabaja, es vano, es un trabajo al santo botón cuando Dios no está en el asunto. Y decía,
Qué tristeza ver que mucha gente, como dice el libro de Eclesiastés, corre tras el viento, ¿no? Es como corremos detrás del viento. ¿Corremos para lograr qué? Nos levantamos temprano a la mañana, vivimos un día de loco, comemos pan de amargura, como dice acá, tragamos así, nos acostamos cansados, frustrados y ni siquiera vemos la obra de Dios. Y no vamos a empezar a dar nombres, pero yo mientras preparaba me acordaba de mucha gente y hasta de mí mismo. ¿Cuántas veces caemos en el rodaje ese de querer hacer y nos olvidamos que Dios tiene que estar en el asunto? A veces se hace mucho más cuando estamos alineados con Dios. Sirve mucho más. Hay un refrán ahí que yo no sé si es verdad o mentira, pero había un pastor que decía: tengo mucho para hacer hoy, así que voy a dar 3 horas a estar con Dios y después voy a arrancar mi día. Es no solamente de orar, sino se trata de que Dios esté en nuestro día. No hace mucho compartía acerca de este tema puntual, de que a veces el día nos come, la semana nos comió y Dios no ha estado ni siquiera en nuestro pensamiento. Ver a mucha gente corriendo detrás de nada, ni este salmo, ni toda la Biblia, esto es algo que tenemos que saber, está invitando a no trabajar. Este salmo no está invitando a no edificar y tampoco no está invitando a no cuidar. Yo creo que es una tarea que todos tenemos, el hecho de trabajar, el hecho de esforzarnos, el hecho de cuidar lo que hemos logrado, de trabajar, edificar y guiar. El Salmo ni la Biblia entera, es más, el mismo Salomón cuando escribe va en contra de la vagancia, contra el hecho de, tú que duermes, mucho dormir, mucho cruzarte de brazos, y así vendrá la necesidad como hombre armado. Y toda la Biblia nos invita a trabajar. Pablo, exhortando a una de las iglesias, le dice: aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. En ningún lugar en la Biblia vamos a encontrar que nos llame a estar quietos. Sí al descanso, invita al descanso, también se ha enseñado desde aquí. Pero no es lo que está diciendo la Biblia. Creo que Dios, por todos lados, quiere decirnos que nada de esto puede estar primero o en el centro de nuestras vidas. Ni la familia, ni los hijos, ni el servicio, ni mi trabajo. Miren lo que dice, capaz que algunos se acuerdan hasta de memoria, Mateo 6, del 31 al 34. Porque tiene que ver con esto. Lo que David estaba enseñando acá a Salomón y a todos nosotros, también Jesús lo enseñó a sus discípulos. Mateo 6, del verso 31 en adelante, al 34. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tiene mucho que ver la enseñanza de Jesús con lo que David estaba enseñando en el Salmo. Y saben que este buscar primero está muy alineado a lo que es en vano trabajar, es en vano construir si Dios no edifica. Alguno por ahí puede decir, porque tiene que estar primero Dios en la vida del ser humano. Luego tiene que estar la familia, y en tercer lugar el trabajo, y en cuarto lugar el servicio en la iglesia. Y eso trae confusión a veces. Capaz que alguna vez nos los han enseñado así. Y en realidad, cito a Arturo, que hace mucho tiempo enseñaba de que no se trata de primero, segundo, tercero o cuarto, sino que Dios sea el centro. Y desde ahí todo lo que nos rodea. En la familia, primero Dios. En el estudio, primero Dios. En el trabajo, primero Dios. Y ahí está Dios en todo lugar. Dios el centro de nuestra vida. Y en cuanto a eso nos movemos. Y es más fácil de entender. Caemos en el error a veces de decir, bueno, primero está Dios. Y bueno, si tengo algo que hacer en la iglesia, lo lamento con mi familia. No. Creo que tenemos un rol importante. Bueno, dice, formando lo que dice este salmo, formando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia,
Dios tiene que ser el que esté allí. Y porque si no todo es en vano. Que Dios no nos encuentre ni afanados, sino buscar primero el reino de los cielos y su justicia, que lo demás vendrá añadido. El verso 3 comienza a hablar de los hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos. David nos muestra cómo Dios ve a los hijos. Y dice, ¿y qué dice acerca de ellos? ¿Los ve como una herencia? ¿Como un regalo? ¿Como flechas? Alguna versión dice como cosas de estima, como una recompensa. Y bueno, luego desarrollaremos qué es cada cosa. Pero la pregunta es, ¿cómo los ve el mundo hoy a los hijos? ¿Cómo los ve el mundo hoy el hecho de tener hijos? ¿Como un logro personal? ¿Como sentirnos realizados? Ya planté un árbol, tuve un hijo. Así, o para sentirnos realizados en la vida, tenemos un hijo, uno solo. O peor, como un accidente, como un castigo, como una carga. Así ve el mundo muchas veces a los hijos hoy. O peor, abortamos y aprobamos leyes para que ese hijo no nazca. Cuando Dios dice que los hijos son una herencia de Dios, que Dios nos los presta, nos los da. Una herencia es un regalo, ¿verdad? Es algo que le pertenece a alguien, pero ese alguien nos los deja gobernar, nos los deja tener. Y es lindo recibir una herencia, ¿no? Bueno, dice Dios que los hijos son herencias, son un regalo que Dios nos da. ¿Para qué? Para cuidar, para amar, para criarlos de acuerdo a su voluntad y que realmente den gloria a Dios. Esa es nuestra tarea. Capaz que no tuvimos padres que nos enseñaron así, pero Dios siempre ha estado interesado en todos, no en algunos. Y como padres, cuando tenemos hijos, tenemos que verlos de esta manera, como Dios los ve. Dice, Dios los pone a nuestro cuidado y no al cuidado de otro. Cuando Dios nos da hijos y dice que es bueno tener hijos, los pone bajo nuestro cuidado y no al cuidado de otro. Y yo sé que con este comentario puedo sonar bruto, pero cuando Dios te da hijos, no le da hijos a los abuelos para que lo cuiden. Es bajo tu cuidado. No te dio un hijo o varios hijos para que contratemos una niñera o un niñero. O no nos dio hijo para que el hermano mayor los cuide mientras trabajo. Nos dio hijos para cuidar. Nos dio hijos para preocuparnos por ellos y para verlos como Dios los ve, como una bendición de parte de Él. Si Dios hubiera querido que nuestros padres hubieran querido tener más hijos, porque así seguían cuidando chiquilines, les hubiera dado más hijos, o sea, tendríamos más hermanos, o algún hermano aquel que no tiene. Dios nos da el privilegio de cuidar de su herencia, ¿sí? Del regalo que nos presta para tener. Los hijos están bajo nuestro cuidado. Dice el versículo que sigue, recompensa el fruto del vientre, cosa de estima. Me hacía pensar en el embarazo, ¿no? Cuando se gesta, cuando empieza a crecer la panza y cuando esto empieza a tomar color, es estimado, es añorado, es querido. Esperarlo con amor, hablarle en el vientre. Cosa de estima, es un regalo de Dios, hermoso como eso. Y bueno, esta parte está interesante, ¿no? Como David lo ilustra. Los hijos son como saetas. ¿Saben lo que es una saeta? Es una flecha. David, ¿qué estás diciendo? Nuestros hijos son como una flecha. Son rápidos como una flecha para manguearnos. para torturarnos. No. Justamente son unas flechas, dice, porque él usa la figura de un guerrero, ¿no? De un valiente, dice alguna versión. Dice, son como saetas. Pero en realidad la flecha tiene un propósito específico. Entonces, David lo que está diciendo a Salomón, así como ese valiente
que tiene esa flecha, ese es el hijo. Si la flecha tiene un propósito específico, ¿cuál sería el propósito de la flecha? Tiene una misión para cumplir, que es dar en un blanco específico. Tiene un objetivo. No todas las flechas son iguales, porque no todos los hijos son iguales. Yo tengo 4, 5 ahora. No son todos iguales. La flecha se diseñaba específicamente para un rol específico. ¿Vieron que hay flechas más largas y flechas más cortas? No estoy hablando de la altura de los hijos, ¿no? Sino que la finalidad era, como decía, matar o llegar a algún punto específico donde Dios quiere que esa flecha llegue. Y tienen que dar en el objetivo, dar en el blanco. Que tenemos como padres la tarea de que esa flecha llegue al lugar donde Dios ya pensó que puede llegar y hasta dónde puede ir. Y es un lindo desafío para el padre valiente de tomar de la aljaba y tensar lo que hay que tensar y apuntar, y la flecha tiene que estar preparada. Dios ya la preparó para ir a donde tenga que ir. Pero las flechas no se tiran solas. Las flechas no las dejas a caer. Precisan de un arquero, y esa es la función del padre. Lancemos nuestros hijos a donde Dios quiera que lleguen. Es una tarea hermosa, pero sí requiere esfuerzo. Requiere de ser el valiente que toma el arco y lanza el hijo hacia donde tiene que dar, al blanco. Y pensando en esto decía, lo contrario, ¿qué es el pecado, no? Contrario es pecado es errar al blanco. Y el objetivo de la flecha es dar en el blanco. Que la flecha no se pierda, que la flecha dé en el blanco. Que no haya pecado allí. ¿Qué tarea que tenemos como padre? ¿Y el blanco cuál sería? Para terminar un poco la idea. Es dar gloria a Dios. Que la flecha entienda que cumpla el objetivo, que dé gloria a Dios, que alabe a Dios. El salmista presenta a un guerrero valiente, viviendo la vida en pleno combate. Yo no me imagino a David pensando en esta idea, ¿no? Acerca de la familia, de la casa, al padre de familia o madre de familia, todos trabajando como un guerrero cobarde, sino al contrario, al frente de la batalla, dirigiendo las flechas, dirigiendo a sus hijos hacia el lugar donde tienen que ir. Tienen que llegar al blanco y necesitan la firmeza del arquero. Y ahí donde como padres, a veces en el mundo adolescente no se nos entiende. Y parece que cuando tensamos el arco parece que todo molesta y todo se duele. Pero la flecha necesita ser guiada. Y Dios ha puesto a los padres y a las madres como ese arquero valiente para impulsar y para guiar las flechas. Una flecha sola no llega a ningún lado. Verso 5. Bienaventurado, feliz, quien comprende estas cosas, sería acá el resumen. No será avergonzado cuando hable con sus contrarios, con sus adversarios, con sus enemigos, con sus oponentes, en la puerta. Ahí llegamos a la puerta. Entonces la idea de David, para ir resumiendo un poquito y ya luego concluir, la idea de David nos presenta que todo es vano si Dios no está en el centro de nuestros planes. A nivel familiar, a nivel de edificar nuestra casa, cuando Dios no está presente, todo lo que podemos llegar a hacer es al santo botón. Es vano. El término puerta significa el lugar más público de la ciudad donde se trataban los asuntos, donde se llevaban a cabo transacciones legales ante los testigos. Y hay un ejemplo que puede buscar y ver. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Cuando vos le encarga al familiar diciéndole, tú puedes redimir a Noemí, pero tienes que redimir, usa una estrategia ahí, y fue en la puerta. Hay otro pasaje, creo que es en Ezequiel, que dice, y fulano se sube a la puerta, y les juro que con toda honestidad, que yo pensaba que subía a la puerta. Pero subí al lugar de la puerta. Ay, Daniel, por favor. Pero qué bueno es empezar a investigar en la Biblia y ver que esa puerta no era la puerta de madera en sí, sino que era el lugar donde se hacían las transacciones. Era el lugar donde se examinaban y juzgaban los litigios.
Había jueces trabajando allí en la puerta. Se hacían negocios. Y miren lo que dice Deuteronomio 21:19. En la puerta tenía que apedrearse al hijo que era un contumaz. Sí, 21:19, léalo tranquilo. Dice, cuando el padre y la madre tuvieron un hijo que fuera rebelde, que fuera borracho, que fuera un pendenciero, y ellos lo aconsejaran y él no les hiciera caso, se había que llevarlo a la puerta ante las autoridades y que allí fuera juzgado. Si él siguiera siendo un contumaz, que muriera apedreado. Y así era una manera de tener el orden en el pueblo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero era necesario. Era necesario que así padeciera. Ay, qué contradicción lo que estamos hablando de cuidar a nuestros hijos, de enviarle cosas, y acá estoy diciendo de que hay que llevarlo a la puerta para que lo apedreen. No hay ninguna contradicción. Acá lo que los padres tienen que hacer, si una vez, 2 veces, 3 veces, y el hijo no entendía, en realidad era la muerte. Y en realidad cuando un hijo no obedece a un padre hoy en día, y toma el camino que quiere, y hace lo que quiere, por lo general, es un camino de muerte. Hoy podría tratarse de cuánto defendemos la fe. Cuando él habla allí, el salmista dice, no será avergonzado, sino que sus hijos estarán con él cuando esté discutiendo con sus adversarios. Y podría tratarse de hoy en día estar predicando el Evangelio, defendiendo la fe, dando el testimonio de que sus hijos, esas flechas, estén al firme, dando en el blanco donde tienen que dar. Eso podría dejarnos esta idea. Para concluir, este salmo, como dije hace un ratito, es una canción. La verdad que no tengo ni idea cómo se cantaría en el idioma, ¿no? Pero me resulta interesante saber de que estos 15 salmos que apuntan a la familia, que apuntan al crecimiento familiar, a los roles, que ellos llegaban a Jerusalén con estos cánticos. Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano. O sea, y es como algo que va entrando en el inconsciente de la persona, ¿no? Llega un momento que ya es natural decir, si Dios no está conmigo, y tener a Dios presente en eso. Cantemos esta canción, citemos estos pasajes, atémoslo o pongámosle memoria en el celular y digamos, si Dios no está contigo, o sea, citar el salmo, cantemos esta canción. Ellos llegaban entonces al templo de Jerusalén con su cabeza en estas cosas, y así adoraban a Dios. Preguntas para la reflexión. De todo lo que se escuchó ahora, ¿con qué nos quedamos? Aquellos que han tenido la oportunidad de ser padres, ¿han sido un buen padre, una buena madre? ¿Se han esforzado para que Dios esté en su hogar? Y esto no es para avergonzarnos, porque en realidad si lo hemos sido, genial, alabemos a Dios porque Él nos ha sostenido y nos ha guiado. Y si no lo hemos sido y no hemos sido un espejo para nuestros hijos, nunca es tarde. Hagámosle del lugar que Dios necesita para instalarse en nuestra familia, en todo lo que vivimos en lo cotidiano, y que Dios comience a tomar el control y ayudarnos a la toma de decisiones. Estamos a tiempo. Es más, la voz de Dios hoy es esta. Procurar que en todo lo que hagamos Dios sea el centro. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por tu palabra, gracias por esta canción que muchos hermanos han cantado cuando iban a adorarte. Gracias porque podemos hallar descanso en ti, Señor. Quizás no hemos sido criados como aquí lo dice, quizás no hemos criado a nuestros hijos como así lo dice, pero hay una nueva oportunidad que hoy nos presentas, Dios, de arrepentirnos de lo mal hecho, de tomar el curso que tú quieres que tomemos y caminar contigo, Señor. Ve en este momento cada persona, cada familia representada en este lugar, y que tu Espíritu Santo nos ayude a guiarnos de acuerdo a tu palabra.
que nos esforcemos para criar a nuestros hijos, darles el valor que tienen y que podamos guiarlos para que ellos puedan dar gloria a tu nombre, que podamos verlo, que podamos disfrutarlo y que veamos a nuestros hijos como lo que son, un regalo que nos has permitido, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Sigue trabajando en nuestros corazones a través de tu palabra y que podamos hacer más preguntas y aprender más de ti. Bendice esta congregación, bendice el que escucha, en el nombre de Jesús. Amén y amén.